Presenta el comentario económico con el contador y licenciado en economía Néstor Alessandría La Rosaura. El polo más grande del mundo empieza con los jugadores más chicos del mundo. La Rosaura Polo School, niños y adultos. Informes al 11 6447 6780. Mail sanmiguelpolo@yahoo.com.ar. Y presentado por La Rosaura, ya tenemos aquí al contador y licenciado en economía que seguramente va a tener que hablar y mucho hoy, el señor, con mayúsculas, Néstor Alessandria. ¿Qué decís, Néstor? Buen día, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y vos? Eh, Bien, conmocionado porque una cantidad de regulaciones han cambiado en la Argentina, aprovechando el caudal político que sacó el presidente Milei en las elecciones. Ujú. Es que este es el momento oportuno para hacer esos cambios y además avanzar en las modificaciones que él previó en su plataforma. ¿Vos creés que, Estas modificaciones, perdón, ¿no? Perdón, vos creés sí, que, sí. más allá que el DNU entró en vigencia, vos creés que no va a tener problemas en lo legal para poder llevar a cabo estas transformaciones? Es que el DNU que comenzó ayer, en el día de ayer, que tiene que ser evaluado por la Comisión Bicameral del Congreso, prevé en el artículo 654 el decreto 7023. Es decir, que lo que quieren es reafirmar que ese decreto tenga incidencia y pueda salir. Por supuesto que si la rechazan ambas cámaras, ya sería un problema significativo. Yo entiendo que no va a ser así, que el proyecto va a salir. El proyecto va a necesitar, por supuesto, acuerdos políticos eh, y también acuerdos de distintas capas de la sociedad. Sí, sí. A ver, por ejemplo, el tema sindical que está afectado por el tema de las obras sociales y el tema de los aportes voluntarios. Estoy hablando no los aportes voluntarios para la adscripción a un determinado sindicato, sino aquellos que no son afiliados estaban alcanzados también por un determinado porcentaje. Si no está de acuerdo el afiliado con que se le descuente ese importe, el sindicato no puede descontarlo. Y además, el tema de las obras sociales, que fue establecido en su oportunidad en el año 68 por un decreto de Onganía, lo que hace es que los aportes de la obra social compitan con las prepagas. Es decir, que le está sacando caja a los sindicatos. De todos modos, los sindicatos, por ejemplo, no está la reforma significativa de la perpetuidad de los cargos políticos que tuviera cada uno, el tema de la exclusividad en cuanto al tratamiento de una determinada rama, pero también hay aspectos como impedir o que sea causal de despido el hecho de evitar la movilidad en una determinada planta. Me parece que desde el punto de vista sindical esos son los cambios significativos. Otros cambios, por supuesto, es el tema de la venta de activos. Eh, Sobre todo el caso más emblemático es el tema de aerolíneas, la cual se dejaría a los empleados el tema de la administración de la misma. Es decir, que tanto que se propiciaba desde el punto de vista, sobre todo el tema de Viró, que la empresa necesitaba regulación, necesitaba un aliciente, un incentivo para el tema de su regulación. Ahora vamos a ver cómo se mantiene compitiendo con otras aerolíneas, con otras líneas y sin el subsidio estatal. Claro. Me parece que el tema de las regulaciones debería ser significativo, de hecho lo es, pero
yo creo que hace falta también algún tema más con respecto a exposiciones del poder político. Ejemplo, eh, no conozco, porque no se ha hecho oficial en el boletín justamente oficial, el hecho de la rebaja de los importes de que va a percibir el presidente y en función de eso un importe proporcional a ese valor retributivo de la máxima autoridad. Claro. Me parece que eso podría ser un símbolo significativo, un símbolo que denote que existe justamente la intención de que el costo no sea solamente de la casta, sino también sea compartido por todos aquellos que estamos sufriendo este tema, que donde la inflación va a ser de 2 dígitos, comenzando por el 2. No sabemos qué va a pasar después de marzo, sobre todo el tema de los jubilados, porque los jubilados por la ley anterior tenían el incremento hasta marzo. Por supuesto, perdiéndose el ritmo inflacionario de los 2 últimos meses. Va a ser un incremento a gusto del presidente, esperemos que sea superior a la inflación, pero me parece que son símbolos que hay que cambiar, me parece que lo que hay que cambiar son las estructuras del poder. Es cierto que 5.000 planes potenciar trabajo fueron desactivados, planes de gente que trabajaba justamente en el poder público y de repente también pedía ese tipo de cosas. Es decir, uno no puede solicitar trabajo y al mismo tiempo tener un trabajo. Me parece que el hecho de quitar el plan es muy suave con relación al tipo de dolo que puede haber tenido. Por supuesto que hay que hacer también modificaciones significativas en los poderes, en el poder judicial también. Tienen que ser más activos los juicios, tiene que haber otra constancia de trabajo. Desde ya que también hay modificaciones en la rama laboral. Las modificaciones en rama laboral justamente la más significativa es la modificación del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que fue modificado por el artículo 645 del DNU, donde toma el modelo de la UOCRA de cese laboral. Este cese laboral significa que la empresa acumula un 8% como máximo del importe retributivo para futuros despidos. Obviamente esto sería casi como un tema de caución, porque esto implica que no tenga que pagar en el momento oportuno algún despido o algún juicio. Que este juicio ahora no va a ser pagado en forma íntegra, sino también lo va a hacer en hasta 12 cuotas. Ujú. Actualizado, no con los valores actuales, sino que tiene que ser en función del índice de inflación más un 3%. Estas son modificaciones sustanciales que, reitero, tienen que ser analizadas, vistas por la Comisión Bicameral, donde tenemos 8 senadores y 8 diputados de todas las extracciones políticas, y a partir de ahí generar los cambios que sean necesarios. Yo creo que el momento político es el adecuado, creo que también el momento difícil que viene para Argentina es significativo, donde hay un aumento sustancial del tema, pero se está cumpliendo también en algunos casos, por ejemplo, el tema de la carne, donde ha bajado en forma significativa. Ujú. Esto es porque en realidad no hay demandantes del producto. Entonces, las empresas, el matarife, el carnicero, el expendedor, lo que ha hecho es bajar el precio porque de lo contrario sería imposible la venta. O sea que empezó a jugar la libre oferta y demanda en el mercado, que es lo que mi ley quiere. ¿eh? Lo que pasa es que obviamente todavía falta mucho, porque evidentemente la microeconomía está sufriendo la gente
el cambio brusco, las devaluaciones, los precios liberados de los servicios, y evidentemente el abuso, por qué no decirlo, porque existen diferencias de precios muy grandes en artículos de primera necesidad. Y esto realmente es preocupante. Los jubilados, por ejemplo, que están por encima de la mínima, están altamente perjudicados, y ni hablar de la gente en estado vulnerable, ¿no? Uno cuando ve, como vos dijiste, la baja de estos planes de gente que tenía trabajo formal y que los gerentes de la pobreza, entre comillas, le habían obsequiado un plan social para que tuvieran un mejor ingreso, en perjuicio de toda esta gente, de los niños que están en necesidad extrema, de los jubilados, de gente desocupada, etcétera, 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 realmente vergonzoso, donde se ha descubierto gente que, como chocolate, ¿no? ¿Cuántos chocolates habrá en las distintas legislaturas de todo el país? No solamente de la provincia de Buenos Aires, sino de todo el país. Es que los símbolos son altamente demostrativos. El otro día se encontró que en la Secretaría de la Presidencia había 121 coches a disposición, solamente en la Secretaría de esa Secretaría, con 2 choferes por turno. Es decir, no hace falta tener esa cantidad de vehículos, no hace falta tener esa cantidad de choferes y demás. Alguno dirá que realmente, si no, ¿dónde van a trabajar? Pero me parece que lo que hay que hacer es un reordenamiento absoluto de todos los estamentos del Estado y a partir de ahí generar una mayor productividad del Estado. Uh-huh. Eh, Me parece que el Estado activo que necesitamos es un activo que va a contramano del actual. Un Estado que era simplemente una entelequia que no llegaba a quienes ellos necesitaban. O sea que el Estado no estaba presente, sino que estaba ausente. Estaba presente para ellos y ausente para el ciudadano común. Así era perfectamente, porque hasta incluso un ejemplo muy actual, el tema de las inundaciones. El tema de las inundaciones, por ejemplo, en Quilmes, no hubo absolutamente obras en ese periodo. Sí hubo importes para mega recitales, donde el dinero que debería haber estado destinado para hacer obras de infraestructura fue destinado para esos fines. Sí, Me parece que aclaremos que la ultra acá, Mayra Mendoza, es la que conduce el distrito quilmeño. ¿M? Y es la que se sospecha que giró fondos a cooperativas, este, en las cuales ella tenía intereses, y que ese dinero fue trasladado al exterior, ¿no? Bueno, está todo en manos de la justicia, obviamente. absolutamente, yo creo que todo tiene que ser judiciable. Uh-huh. Eh, y no estoy hablando solamente de Mayra Mendoza, estoy hablando también de todas las intendencias, donde hubo un dispendio de fondos, donde lo que se esperaba era justamente el aporte del Estado. Es decir, que en determinado momento las intendencias, las gobernaciones, iban al Estado para solicitar recursos. Bueno, es lo que le está Eh, pasando a Kicillof ahora, que está desesperado, porque lo único que va a recibir obviamente va a ser lo que le corresponde por ley, y como obviamente ha gastado muchísimo más en cosas improductivas de lo que la provincia da, bueno, empezó primero con el 300% del impuesto inmobiliario, que bueno, terminó cerrando en un 200%. Está bien que va sobre el valor fiscal, pero igual esto repercute. Una provincia de Buenos Aires tan grande, tan rica, es imposible que tenga el nivel de pérdida, ¿no? O el nivel de falta de ingresos que tiene, y que sobrevivía gracias a los aportes que le hacía Nación. Ahora parece que la creatividad de Kicillof ha desaparecido, con todo el dispendio de dinero que ha hecho, ¿no? Basta recorrer La Matanza para ver el descuido total en que se encuentra ese distrito. Absolutamente. Y además, por característica propia, solamente entrando en Valentín Alsina y Lanús,
que son distritos que conozco mucho, realmente la diferencia es abismal. Eh, no existen obras de infraestructura, hay un problema de seguridad significativo, el hambre asola y azota en todos los lugares, no alcanza el importe de los comedores porque parte del subsidio no iba hacia las manos correspondientes, hacia el estómago correspondiente, para decirlo de mejor manera. Ujú. Me parece que lo que hace falta también es una dosis de eh, honestidad de parte de todos los funcionarios, esa dosis de honestidad que no es tan difícil, no es tan difícil gobernar. Hace falta eso, hace falta un apego a la Constitución, hace falta absolutamente un deseo importante de decir que la patria está primero y luego está absolutamente todo lo demás. Sí, realmente es un contrasentido muy grande el que vos decís, porque de los hechos, o mejor dicho, de lo que está pasando, los hechos, hay un trecho muy grande, ¿no? Se habla mucho, se hace poco, y bueno, estuvieron callados cuánto tiempo, y ahora se han convertido en constitucionalistas, cuando siempre la Constitución quedó de costado y se manejaron por DNU para intereses prebendarios propios, ¿no? Porque yo lo decía en el bloque anterior, decía la vocera o la bolacera presidencial, decía que todo proyecto que manda el Ejecutivo no se cambia ni una letra, ni un punto, ni una coma, y ahora están discutiendo desde la primera letra hasta la última. Bueno, es lo que se debe hacer, por otro lado, en el Congreso, pero ellos nunca lo hicieron, nunca permitieron discutir nada, siempre fue Siwana, ¿no? Levantar la mano, acá la tiene, ¿no? Levantar, más que en este caso es apretar un botón y votar sin importar las implicancias que esa ley le iba a dar. Por ejemplo, la ley de alquileres, impulsada por el kirchnerismo, votada por el kirchnerismo y que destruyó el mercado inmobiliario. O sea, yo estoy de acuerdo que el inversor, el que tiene una propiedad, quiere ganar, ¿sí? Pero también miremos el otro lado, porque de nada me vale alquilar a un valor con un montón de vueltas, donde el inquilino luego está ahorcado y no puede pagar. No me sirve. O que el inquilino directamente por bronca no me cuide el lugar, me lo deje destruido, por más que yo tome un depósito, etcétera, etcétera, etcétera. Con la inflación que hay, el depósito, si no es en moneda dura o es de alguna manera con un arreglo especial, me queda destruida la propiedad. O sea, un montón de situaciones que realmente una ley aberrante. Lo mejor es esto, bueno, ir y hablar y que el mercado se arregle. Y que el mercado se arregle. La ley de oferta y demanda es la que rige dentro del mundo libre, donde hay libertad de negociación y donde cada una de las partes terminan conciliando, porque saben que un negocio es cuando los dos están de acuerdo. Deja de ser negocio cuando uno tiene ventaja, ¿no? Exactamente, eso es un tema acuciante. Me parece que la resolución es la correcta porque al existir una conciliación en un contrato bilateral entre compradores y vendedores, me parece que a partir de ahí se puede generar este tipo de acuerdo. Lo Por que, supuesto, estamos hablando, ¿no? Entre inquilinos y propietarios, ¿no? claro, lo que pasa es que la gente debe entender que para llegar a tener la casa propia tiene que reconstruirse la cadena productiva. ¿Para qué? Para que la economía se estabilice, donde empecemos a tener una prácticamente insignificante inflación para volver a lo que era el banco hipotecario o los créditos hipotecarios de la década del 60, de la década del 70, donde la gente podía acceder a una vivienda a través de un crédito a 20 años, por ejemplo, hipotecario. Hoy es imposible. La gente no entiende que debe cambiar toda esta economía y que el Estado tiene que dejar de ser el regulador de la economía, porque así es como quedamos. Pero no lo entienden, no lo entienden porque el poder los embebe, el poder los emborracha, y esto hace que
con un plancito, tener gente, eh, es feo decirlo, ¿no? Pero esclavos de sus decisiones, no tener libertad, no se dan cuenta que el ser humano, el trabajo y la educación les da dignidad. Y eso es lo que les quitaron a la gente y la gente no lo ve, ¿eh? No lo ve, que el trabajo y la educación es lo único que lo puede sacar de la condición de pobreza, de tristeza, que existe hoy. Es difícil, pero hay que hacérselo entender a la gente. Completamente de acuerdo. Me parece que la educación es la base a partir del cual podemos aspirar a una cosa distinta, un ascenso social en función de un mérito. Ujú. Eh, por supuesto que tiene que ser en buenas condiciones, es decir, que debería ser con un acceso a aquellos también que tengan un determinado nivel humanitario, Seguro. un nivel sanitario determinado, que también es necesario que sea provisto por el Estado. Es Ujú. decir, que las funciones básicas del Estado deben ser hechas con amplitud, con generosidad, desligando aquellas que no corresponden para su estructura. Seguro. Yo entiendo también de que es necesario que el Estado sea supervisor de absolutamente todos los parámetros. Por ejemplo, el caso de los bancos, es necesario que exista dentro de las atribuciones del Banco Central la supervisión como última entidad de los bancos, de las entidades financieras, Seguro. impulsando, por ejemplo, el tema que al existir créditos de los depósitos que existen en los bancos, esa diferencia directamente se canalice a través de créditos y no a través de no créditos, sino que se ofrezca al Banco Central a través de la LELIC. Seguro. Es decir, que este tema de la LELIC lo que hace es iba a generar pagos de intereses mensuales de 1,6 billones por mes como rédito de esas LELIC, de la tenencia de la LELIC, cuando en realidad debería ser algo distinto. Ujú. Debería ser un ofrecimiento absolutamente de los bancos para mayores créditos para desarrollo de actividad, es decir, para fines específicos, y no el carry trade de tener créditos a tasa baja para después comprar dólares para así tenga una esperalización de los dólares y por consiguiente por la inflación. La vieja y querida bicicleta financiera. Exactamente, Néstor, exactamente. Néstor, soy un agradecido total hacia tu persona, tu disposición. Y bueno, este es el último del 23, pero ya tenemos a partir de enero del 24, obviamente seguimos en carrera. Sábado que viene, otro año, otra etapa y Libre Opinión va a seguir defendiendo la libertad de expresión. Así que vamos a seguir aquí, firme como rulo de estatua, en el 24 y siendo tábano. Criticando lo bueno, no, criticando lo malo. Y lo bueno, por supuesto, resaltándolo. Aquí en Libre Opinión, muchas Exactamente. gracias. Estimado profesional y mejor persona, el contador y Gracias licenciado por todo, Carlos. Néstor Alessandria. No, por favor. Quería comentarte que todo esto se resuelve, en mi opinión, con un tema de teniendo en los corazones paz. Tal cual. Me parece que no hay caminos para la paz es el camino. Un buen Exactamente. año. Igualmente para vos y toda tu familia. Dios te bendiga mucho. Gracias, Igualmente, Néstor. igualmente, amén, igualmente. Bueno, de más está decirlo, ¿no? Excelencia en el comentario, excelencia en su sentir, el contador y licenciado Néstor Alessandria. Les propongo ahora sí una pequeñísima pausa y nos vamos a comunicar con la licenciada Juana de los Santos para tener todo el panorama internacional aquí en Libre Opinión. Vamos a una pausa y